Ezequiel 47:12. Y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Tiempo de salud. Espacio dedicado a todos los oyentes de Radio Esperanza. Descripción de las principales enfermedades y remedios naturales, con un tiempo de reflexión bíblica, bajo la dirección del Dr. Carlos Montenegro Susa, médico de la Universidad de Cartagena. Sean todos bienvenidos a su programa Tiempo de Salud. Dios está presente, alabemos todos su bendito nombre. Dios está presente, Dios está presente, alabemos todos su bendito nombre. Fue Jesús quien transformó mi vida, alabemos todos su bendito nombre. Fue Jesús quien transformó mi vida, alabemos todos su bendito nombre. Dios está presente, Dios está presente, alabemos todos su bendito nombre. Dios está presente, Dios está presente, alabemos todos su bendito nombre. Fue Jesús quien transformó mi vida, alabemos todos su bendito nombre. Muy buenos días a todos los que nos escuchan en los diferentes lugares de Cartagena, islas, municipios, ciudades y en otras partes del mundo, siendo las 6:31 de la mañana de hoy, jueves 14 de mayo del 2026. Les invitamos a escuchar su programa Tiempo de Salud con la dirección del doctor Carlos Montenegro Susa. Doctor Montenegro, buenos días, cordial saludo. Amarilis, muy buenos días y muy buenos días a todos ustedes, respetados oyentes. Reciban, como es costumbre, en esta hora de la mañana, la bendición de lo alto en Jesucristo. Quédese con nosotros en esta media hora en su programa Tiempo de Salud. El tema de hoy tiene que ver con el corazón, con la enfermedad llamada cardiopatía isquémica, tiene que ver con el infarto. Estaremos mirando entonces temas muy importantes que conciernen con la patología cardiovascular, cardiopatía isquémica, pero escuchemos en primer lugar el tema bíblico, el mensaje de Mateo. Así es, doctor Montenegro, en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, doctor Montenegro. Continuamos, Amarilis, con el Evangelio de Mateo. Como bien han leído, tenemos este pasaje donde se nos advierte de falsos discípulos. Ya analizamos el pasaje anterior, en el día de ayer, sobre falsos profetas, falsos predicadores. Aquí la palabra nos advierte sobre personas que le reclaman al Señor, que hicieron milagros, que hicieron señales, prodigios, y el Señor le reprende y dice que nunca los ha conocido. Y es que bíblicamente decirle Señor, Señor a Cristo no indica que haya realmente una conversión como tal. Es decir, la fe no es algo intelectual o emocional, sino es una obediencia práctica a la voluntad del Padre Celestial. Entonces aquí vemos que hay personas que presentan credenciales, como es profetizar en el nombre de Cristo, echar fuera demonios, hacer milagros. Y es interesante de que, aunque son señales asombrosas, el mismo Jesucristo las descarta como prueba de salvación. Es decir, poder espiritual o éxito ministerial no son equivalentes a la santidad personal. Aquí la palabra clave es conocer. Es decir, conocer implica una relación íntima y relacional. Cuando uno dice que conoce a alguien, es porque indiscutiblemente que ha tenido
una relación, una intimidad con esa persona y le conoce a profundidad. Cuando el cristiano no conoce a Jesucristo como tal, no tiene el tiempo de oración, no lee las escrituras, no hace su voluntad, pero es posible que tenga fe y es posible que Dios lo utilice con señales y prodigios, pero realmente no tenga una conversión como tal. Primera de Samuel 15:22 dice que ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios. No olvidemos también que el Evangelio de Juan capítulo 10 versículo 14 habla de que yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Es importante que exista esa intimidad. Santiago dice también, ¿no?, que la fe sin obras es muerta. Dice incluso que los demonios también creen y tiemblan, pero no obedecen. Por ende, entonces, la obediencia es la credencial de una verdadera conversión. Pablo también lo dice en 1 Corintios 13, cuando describe la lengua, la profecía, pero dice que eso no vale de nada si falta el carácter filial, que es el amor. Por lo tanto, hoy el Señor nos advierte de lo importante que es conocerlo y hacer su voluntad. Te damos muchas gracias, Padre bendito, por este pasaje, por esta enseñanza que hoy nos das. Oramos, Señor, para que realmente tengamos esa intimidad contigo, de buscarte en oración, de leer tu palabra, de estar siempre, Padre, en comunión íntima contigo en cada momento, reconociendo también, Padre, que tenemos momentos de carnalidad, momentos en que perdemos la espiritualidad y hacemos cosas que no convienen, pero también sabemos, Padre, que nos das la confesión para que tu bendita sangre nos limpie de todo pecado y permanecer en comunión contigo. Hoy, como siempre, colocamos en tus manos todas las actividades de la mañana, tarde y noche. Te pedimos, Padre eterno, la protección espiritual y física, la provisión. Oramos, Dios mío, para que en este día nos estimules a esa comunión íntima contigo y también te lleves toda dolencia y toda enfermedad. Como siempre, te lo pedimos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en Tiempo de Salud, ya regresamos. ¿Presenta usted boca amarga, acidez estomacal, reflujo de los alimentos, exceso de gases, cólicos, estreñimiento o diarrea? Tratamientos naturales. Aparte su cita a los teléfonos 320-695-8341. Aparte su cita a través de esta línea WhatsApp. Consultorio del Dr. Carlos Montenegro Susa. Tratamiento para enfermedades tales como migraña, mareos, asma, gastritis, colon irritable, hemorroides, artrosis, ciática, agotamiento físico y mental, enfermedades crónicas y degenerativas. Aparte su cita a los teléfonos 320-6958-341. Dr. Carlos Montenegro Susa. Escuchas Tiempo de Salud. Después de estos mensajes publicitarios, continuamos en Tiempo de Salud, saludando a nuestros pacientes oyentes del barrio Olaya Herrera, sector Ricaurte, doctor Montenegro. Así es, Amarilis, barrio Olaya, sector Ricaurte. Tenemos muchos pacientes que escuchan la emisora, que vienen a la consulta médica, y para todos ellos, bendiciones en Jesucristo. Doctor Montenegro, y a esta hora presentamos el tema para el día de hoy, cardiopatía isquémica, tema que vamos a desarrollar en 3 partes. Hoy, cardiopatía isquémica 1. Hoy vamos a hablar de la cardiopatía isquémica, término técnico para hablar de los infartos. La palabra cardiopatía significa una enfermedad del corazón. Cardiopatía, enfermedad del corazón. Isquémica es una condición en que el corazón no recibe sangre adecuadamente. Más que todo, el músculo del corazón, el miocardio, no recibe suficiente flujo sanguíneo, no recibe oxígeno, y esto es ocasionado por un estrechamiento o una obstrucción de los vasos sanguíneos que van a ese músculo. Estos vasos sanguíneos se llaman arterias coronarias. Por eso también en algunos casos se utiliza el término enfermedad de las arterias coronarias, aunque ya básicamente se emplea más el término cardiopatía isquémica, cuya causa fundamental, miraremos más adelante,
es la acumulación de placas de colesterol, de calcio y de otras sustancias en las paredes de estas arterias coronarias. Esto reduce el calibre del vaso, limita el flujo sanguíneo al corazón y puede conllevar a un infarto. Que de hecho la cardiopatía isquémica se va a presentar como dolor en el pecho, o sea, la angina de pecho, que puede evolucionar a un infarto, que sigue siendo la principal causa de muerte a nivel mundial. Acá en Colombia también las enfermedades cardiovasculares, las cardiopatías isquémicas, siguen siendo la primera causa también de muerte. En segundo lugar están las enfermedades cerebrovasculares, después vienen las enfermedades respiratorias y en el cuarto lugar aparecen los homicidios, siendo los infartos aproximadamente un 17% de las causas de muertes en Colombia, datos del año 2024. Y los homicidios, 5 a 5.1% causas de muerte acá en Colombia. En cuanto a las edades, el infarto se produce en mayor proporción, en mayor frecuencia, por encima de los 65 años de edad. De hecho, la edad promedio de presentación es más entre 62 y 65 años, un 45 a 50% de los casos. Ya entre los 45 y 65 años baja un poco, no mucho, 40 a 45%. Y por debajo de los 45 años, 8 a 12% de los casos. Por sexo, en el varón, 65 a 70%. Mujer 30-35%. Aunque después de los 65 años esta brecha de género disminuye. Se dice que la mujer tiene tendencia a presentar el primer infarto 7 a 10 años más tarde que el varón. Acá en Colombia los infartos son más frecuentes en las ciudades, más frecuentes que en las áreas rurales. Y por regiones, la región andina tiene mayor carga de enfermedad. Hablemos de Bogotá, Medellín, Cali. La región Caribe, tasas moderadas y altas. Y regiones pacíficas, Orinoquía y Amazonía, tiene un menor registro. Vamos a una pausa, Marilis, para hablar de los síntomas de la cardiopatía isquémica. Consultorio del Dr. Carlos Montenegro Susa. Tratamiento para enfermedades tales como migraña, mareos, asma, gastritis, colon irritable, hemorroides, artrosis, ciática, agotamiento físico y mental, enfermedades crónicas y degenerativas. Aparte su cita a los teléfonos 320-6958-341. Dr. Carlos Montenegro Susa. Tratamientos naturales para agotamiento físico y mental, enfermedades del colon, enfermedades de la piel, sistema nervioso, mareos, dolores de cabeza, obesidad, varices, próstata, riñones y enfermedades en general. Visite nuestra página web drmontenegro.org. Después de estos mensajes publicitarios seguimos en Tiempo de Salud con el tema de hoy, cardiopatía isquémica parte 1. Continuamos con el tema de hoy, cardiopatía isquémica, infarto del corazón. Síntomas, cómo se presenta un infarto o qué antecede al infarto. Hablemos del dolor en el pecho, que es como el más llamativo. A una persona cuando le duele el pecho, lo primero que piensa es que es el corazón. Las urgencias están llenas de pacientes que acuden por dolor en el pecho y muy bien que lo hagan. Es mejor que la persona le digan en la urgencia que no tiene nada, que es una costocondritis, a que le dé el infarto en la casa. Hablemos de un dolor retroesternal, detrás del esternón, que es el hueso que está en el centro del pecho. O sea que es un dolor más en el centro del pecho que en el corazón como tal, en la tetilla izquierda, aunque también puede dar ahí, pero es más retroesternal. Una sensación como de un peso, como si la persona tuviese la pata de un elefante encima, constrictivo, apretamiento.
es la característica del dolor, que puede tener una intensidad leve, variable, hasta un dolor severo. Inicialmente, hablemos de la angina de pecho, donde el paciente presenta el dolor en el pecho, se reposa y se le quita en unos 2, máximo 10 minutos. Cuando ya pasa de los 10 minutos, se habla de una angina inestable, que es la antesala a un infarto. Y cuando ese dolor en el pecho, con características de infarto, sobrepasa los 20, 30 minutos, hablamos de un posible infarto. Puede que todavía sea una angina inestable. Serían estas las características del dolor. Pero el dolor se puede irradiar, se puede extender, que es lo que muchas personas ya conocen cuando se va hacia el brazo izquierdo. En casos muy excepcionales se va hacia el brazo derecho, algo bastante raro. Se extiende o se irradia entonces el dolor hacia el brazo izquierdo, hacia el cuello, hacia la mandíbula, en algunos casos incluso a los dientes, obviamente también al hombro izquierdo. A la espalda también se puede extender este dolor, región interescapular entre las famosas paletas, y en algunos casos también el dolor se puede extender hacia el estómago. De hecho, hay algunos infartos de características o de presentaciones atípicas donde el paciente cree que tiene alguna gastritis, un dolor en el estómago. No es muy común, pero se puede presentar. Entonces hemos visto las características del dolor, la irradiación del dolor, y veamos los factores desencadenantes del dolor. Esto es muy importante. Si el paciente dice, sí, yo estaba trotando, subí las escaleras 4 pisos y llegando al 5.º piso me dio el dolor en el pecho. Entonces, factor desencadenante, el esfuerzo físico. Hay algunos infartos raros donde el frío, la exposición al frío, puede generar una vasoconstricción de las arterias coronarias, obviamente en un paciente donde ya tiene estrechamiento, y puede presentarse el dolor anginoso. Comidas abundantes, se han visto casos también de infartos en medio de un banquete. Repito, en un paciente que tenga los factores predisponentes, donde ya tiene sus arterias tapadas, tiene un grado de obstrucción, entonces ya está preparando el infarto y come demasiado. También otro factor desencadenante es la actividad sexual. Hay pacientes, sobre todo varones, que han tenido el infarto en la actividad sexual. Y otro factor desencadenante que no puede faltar, el estrés emocional. ¿Quién no ha escuchado infartos en personas que están en un evento deportivo, donde se emocionan mucho porque el equipo ganó o perdió y pueden hacer un infarto? Son factores desencadenantes del dolor en el pecho de origen cardiovascular. También hay factores que alivian el reposo. La persona dice, apenas me quedo quieto, doctor, se me quita el dolor. Esa es una angina estable. La inestable es la que ya no mejora con el reposo. Recuerden que la palabra angina significa dolor. También hay otro factor que alivia y es farmacológico. Unas pastillitas que contienen nitroglicerina se colocan debajo de la lengua y en cuestión de minutos el dolor desaparece. Esto confirma que es un dolor de origen cardiovascular, el dolorcito en el pecho. Bueno, obviamente un paciente que esté tomando esas pastillas es porque ya le han hecho el diagnóstico y eso confirma que es una angina. Son estas pues las manifestaciones del dolor en un paciente con infarto en el corazón. Pero también se pueden presentar otros síntomas, no solamente el dolor. Otro síntoma es el ahogo, dificultad respiratoria, disnea. El paciente puede presentar disnea de esfuerzo, que cuando camina, realiza actividades, siente que le falta la respiración, que se está ahogando. Casos severos, con una insuficiencia cardíaca asociada, la disnea o el ahogo es incluso en reposo. Hay otros casos particulares en que el paciente experimenta un ahogo cuando se acuesta,
cuando el paciente está acostado, la ortopnea, o sea, dificultad respiratoria cuando se acuesta, y que mejora al sentarse. Y hay otros pacientes que estando acostados durmiendo de noche, se despiertan bruscamente por la falta de aire. Se llama disnea paroxística nocturna. Por lo regular, un paciente con infarto tiene más es el dolor severo ya descrito, pero puede también hacer disnea. Hay algunos infartos atípicos donde no hay dolor, en ancianos avanzados, donde solamente puede ser el ahogo. También hay otros síntomas particulares en un paciente con infarto, que son síntomas que obligan a llevar al paciente enseguida al hospital. Y es que el paciente se pone pálido, con náuseas, con vómitos, con mucho mareo, con la sensación de muerte inminente, con un sudor profuso, frío, con palpitaciones en el pecho, latidos cardíacos irregulares o acelerados. Es un paciente que está con un cansancio inexplicable, con una debilidad. Por lo regular, estos síntomas obligan, junto con el dolor, a llevar al paciente al hospital. Vamos a una pausa, Marilis, para continuar con los síntomas del infarto cardíaco. Consultorio del Dr. Carlos Montenegro Susa. Tratamiento para enfermedades tales como migraña, mareos, asma, gastritis, colon irritable, hemorroides, artrosis, ciática, agotamiento físico y mental, enfermedades crónicas y degenerativas. Aparte su cita a los teléfonos 320-6958-341. Doctor Carlos Montenegro Susa. Escuchas Tiempo de Salud por Radio Esperanza. Doctor Montenegro, seguimos con el tema del día de hoy. Y continuamos con el tema de hoy, la cardiopatía isquémica, el infarto cardíaco. Hay unos síntomas atípicos que se presentan en grupos especiales, en poblaciones especiales. Por ejemplo, en las mujeres el dolor es menos típico. En las mujeres el dolor se puede presentar irradiado a la mandíbula o espalda sin dolor torácico incluso. O sea, es un dolor en la mandíbula, en la espalda. El pecho no duele. Es más común la indigestión, el ardor en el estómago, el estado de miedo, de ansiedad. Otro grupo con manifestaciones atípicas de infarto son los pacientes diabéticos. Se habla de la isquemia silente, sin dolor. O sea, un infarto silencioso en algunos pacientes diabéticos, no en todos. Aquí se dice que también el ahogo puede ser incluso el síntoma principal, la disnea. Es un paciente obviamente con otros síntomas, con el sudor excesivo, con el mareo, la confusión. También otro grupo atípico son los ancianos. El anciano puede que incluso no tenga dolor en el pecho o muy leve, con un estado de mucha confusión mental, con desmayos, debilidad súbita, caídas inexplicables. Cuando un paciente anciano de 80 o más años se desmaya y lo llevan al hospital, los médicos de urgencia descartan el infarto, hacen el electrocardiograma, hacen las pruebas en sangre. Hay a veces electros que no son muy precisos, entonces se solicitan algunos estudios en la sangre y sorpresa, ese anciano tiene un infarto sin dolor en el pecho, le hacen el tratamiento adecuado y lo sacan adelante. Y bueno, los jóvenes, la gente más joven, si hace el infarto, pues más dramático, más fuerte, es un dolor en el pecho más claramente definido. Y ya para terminar esta sección de los síntomas en el infarto, hay una clasificación del dolor dependiendo de la severidad. Está la angina clase 1, que se presenta solo con los esfuerzos extenuantes, rápidos o prolongados. Está la clase 2, donde ya hay una limitación ligera de la actividad ordinaria, o sea, caminar más de 2 cuadras, subir al segundo piso. Está la clase 3, va aumentando, ¿no? Limitación marcada de la actividad física ordinaria, con una sola cuadra o con un solo piso. Y tenemos ya la clase 4, o sea, más severa, donde ya hay incapacidad para realizar cualquier actividad sin molestias, incluso síntomas en reposo.
Lo importante es hacer un diagnóstico precoz para iniciar el tratamiento, bien sea quirúrgico, bien sea con procedimientos que hace el cardiólogo o con medicamentos. Y de esta forma hemos llegado al término del programa de hoy, la cardiopatía isquémica. Hemos descrito la definición, hemos descrito la edad de presentación, el sexo, la incidencia en Colombia. También hemos descrito los síntomas detalladamente. Y bueno, si Dios lo permite, mañana continuamos con los factores de riesgo, con las causas del infarto. Que tengan un resto del día con muchas bendiciones en Jesucristo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Quiero estar en tu presencia.